Y sin duda el tema que hemos propuesto, Pregunta al Abogado, ha generado muchas repercusiones. Estamos hablando de más de 100 preguntas de la población. Hay mucho interés y hoy vamos a responder las mismas. Usted está viendo ya nuestra página y cómo la gente se ha ido pronunciando. La pregunta era, repartición de bienes de forma pacífica, ¿cómo lograrla? Estamos con el doctor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados. Muchas preguntas y usted ya previamente ha ido respondiendo algunas, ¿no? Pero lo vamos a hacer ahora en vivo, por favor, doctor. Bienvenido. No, en realidad me ha fascinado el programa y el contexto que tiene, porque he podido un poco socializar los conocimientos que uno tiene con la gente, y obviamente a veces se hacía un diálogo que teníamos que responder 2 o 3 veces, y lo hemos hecho con el mayor gusto, con el mayor placer. Hasta ayer eran 84 preguntas y hemos respondido una por una. Algunas salían del tema, pero aún así les hemos dado una orientación legal, ¿no? Y lo que se quiere es eso, informar a la gente y esa interacción, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver las preguntas que han sido más recurrentes, por favor. Una de ellas, nombremos. Primero, hay muchas preguntas respecto a que si los hijos de un matrimonio y los hijos que son nacidos en relaciones extramatrimoniales tienen los mismos derechos. Y obviamente les he dicho que sí, porque todos los hijos son iguales ante la ley. Obviamente, cuando muere, digamos, el padre y tienen que dividirse, se tienen que dividir entre todos los hijos. Y el cónyuge o la cónyuge sobreviviente entra como un hijo más dentro de esa repartición. Si son 5 hijos, ya sea de un primer matrimonio, de un segundo matrimonio, de un tercer matrimonio, y el tercer matrimonio es el actual como tal, entran todos los hijos del primero, del segundo, del tercero, y además la cónyuge sobreviviente del último matrimonio, como un hijo más. Entonces ahí la torta, si vale el término, para que entienda la gente, se divide en 6 partes. Muy bien, ahí está entonces aclaración en la pregunta. Otra consulta de la gente, por favor. Algo que ayer hacía mucho énfasis y decía, muchas veces las personas antes de que fallezca el padre o la madre ya se sienten con derechos de tener la propiedad del mismo. Es más, le dicen, ¿cuánto me corresponde de la casa que tiene mi papá? Pero no ha fallecido su padre. Hasta el último día el padre puede transferir cualquier tipo de bien, o sea, no siempre va a dejar un legado o un patrimonio para los hijos, o sea, hasta el último de los días él puede transferir, vender, grabar, regalar, donar, no sé. Entonces, en ese sentido, que no se sientan las personas ya con un derecho, cuando es un derecho expectaticio, obviamente que se consolida el momento de que fallece un padre. Si bien pueden muchos padres dejar un testamento, pero en su mayoría acá en Bolivia no estamos acostumbrados al testamento y fallecen, y ahí tiene que haber la división de los bienes. Doctor Centellas, ¿qué pasa cuando ya los hijos o algunos de los hijos han construido en ese terreno que después tiene que ser repartido? Hay otros hijos que piden una repartición en partes iguales. ¿Qué se hace con esas edificaciones que ya están en el lugar? Tendría que haber una compensación de parte de este hermano, porque eso se llama anticipo de legítima. Exacto. Cuando una persona ya recibe un patrimonio anterior a la muerte del causante, entonces se le está anticipando el testamento. Y digamos, si ya no hay más que dividir cuando él fallece, todos los otros hermanos van a querer ir sobre ese bien, sobre el bien que le ha anticipado legítimamente. Entonces ahí se va a tener que hacer. Si no se llega a un pacífico acuerdo, se va a tener que ir a la división y partición, y obviamente todo lo que esté construido va a entrar dentro de esa división y partición. O también hay casos que se pueden hasta destruir, ¿no es cierto?, para hacer la distribución. A ver, vamos a ver otra pregunta. Rubén Mamani dice, una consulta, mi papá nos firmó la casa y todos los papeles están en orden, registrados en derechos reales, y ahora nos quieren pedir partición. ¿Eso está en lo legal? Dice. Claro. Porque obviamente es a partir de que ya tienes varias personas, ya no tienes un solo propietario, sino vas a tener diferentes propietarios, y ahí tienes que hacer la división y partición. ¿Para efectos de qué? De que puedas vender tranquilamente, ¿no? Muy bien, estamos leyendo más consultas, ahí está, vamos a leer esta. Stephanie da Silva dice, buenos días, tengo una consulta, mi papá compró un terreno, los dueños no le entregaron la casa y sus hermanastros del dueño nos quitaron, ya que mi padre tiene todos los papeles al día y los hermanastros están utilizando documentos antiguos, y lo peor, su abogado, el abogado de mi padre, no hizo nada hasta ahora y nos sacó 20.000 bolivianos, y ahora que no avanzó nada, nos quiere sacar $700 o $7.000, perdón, y este abogado no hizo nada. ¿Qué podríamos hacer?
dice. En realidad es una pregunta muy compleja, les pedí que puedan reformular un poco la pregunta y explicar. Tienen un proceso penal ellos en actual investigación y obviamente el fiscal había dispuesto de que no están legítimamente dentro del bien. Entonces esto se va un poquito tratar de solucionar en la vía penal porque se han utilizado documentos que son ni tienen validez y ellos tienen que hacer el proceso, ya sea de falsedad material, falsedad ideológica o en su caso de que ya la venta se ha efectivizado, ¿no? A ver, Gaby Bustos dice, buen día, una minuta de compra-venta donde el vendedor falleció, no logró terminar de realizar la transferencia en derechos reales. ¿Puede ser anulada la venta o ser revendido por los herederos? No puede ser revendido porque todavía no se ha efectivizado la traslación del dominio como tal y la forma de la compra-venta. Pero sí tienes una opción, pedir el cumplimiento de obligación. Como lo vas a hacer ante una persona que ha fallecido, tendrán que ir los herederos. Si no aparecen los herederos, el juez puede firmar la minuta en reemplazo de ellos y se hace la venta ya judicial. Es importante que la gente acuda a lugares para que puedan ser asesorados sobre este tema. Su dirección, por favor, o teléfono. No, mi teléfono es el 7777-472025 y obviamente es necesario que se haga una consulta a profesionales en el área, pero en base a documentación. Lo que se ha hecho acá es un ejercicio muy genérico, pero es muy bueno, pero además de eso se tiene que ver la documentación para realmente darle una orientación específica, ¿no? Muy bien, doctor Centellas, gracias por su visita, es el presidente del Colegio de Abogados. Hoy hemos hablado de la repartición de bienes de forma pacífica en Pregunta al Abogado. Cerramos este espacio.